Tarde o temprano, todos reflexionamos sobre la rapidez con la que pasa la vida. El tiempo vuela a una velocidad increíble y de repente nos damos cuenta de que los sueños y ambiciones que una vez tuvimos están quedando atrás. Cuando somos niños creemos que tenemos todo el tiempo del mundo, que la vida se extiende infinitamente ante nosotros y que podemos permitirnos posponer las cosas. Sin embargo, llega un momento en que nos preguntamos, ¿dónde se ha ido el tiempo? ¿Cómo podemos aprovecharlo al máximo sin desperdiciar minutos preciosos? Con frecuencia, posponemos lo que podríamos hacer hoy bajo la ilusión de que siempre habrá un mañana. Pero el tiempo, como arena, se desliza entre nuestros dedos. Y cuando nos damos cuenta de que la vida nos está pasando de largo, a menudo es porque hemos dejado cosas importantes sin hacer. Entonces, ¿cómo podemos utilizar nuestro tiempo de manera sabia? Los recuerdos de la infancia permanecen en nuestra memoria como imágenes llenas de felicidad y despreocupación. En la juventud, creemos que tenemos una eternidad por delante, que los días calurosos y las frías noches de invierno serán interminables. Anhelamos crecer, ser más fuertes, más sabios y alcanzar nuevas alturas. Pero lo que no comprendemos es que cada momento es único e irrepetible. Desperdiciar el tiempo significa perder oportunidades invaluables. Durante la adolescencia y la juventud, muchos seguimos viviendo con la ilusión de que siempre tendremos más tiempo, sin darnos cuenta de lo fugaz e impredecible que es la vida hasta que envejecemos. Sin embargo, es precisamente en esta etapa cuando se sientan las bases de nuestro futuro. Invertir en nosotros mismos, desarrollar hábitos valiosos, adquirir educación y fomentar la autoconciencia son aspectos fundamentales para nuestro crecimiento. Llega un punto de inflexión en el que nos damos cuenta de que la vida no es infinita y que cada minuto cuenta. Este momento es diferente para cada persona y depende de diversos factores, como las circunstancias de vida y la experiencia acumulada. Pero una vez que tomamos conciencia de esto, comienza un verdadero proceso de transformación que nos ayuda a entender nuestras metas y valores. Para vivir una vida plena y significativa, es fundamental identificar qué es realmente importante para nosotros. Las metas y aspiraciones cambian con el tiempo, pero comprender nuestras necesidades y deseos nos permite construir un futuro con propósito. Reflexiona. ¿Realmente deseas hacer lo que te has propuesto? ¿Cuáles son los valores que guían tu vida? Las respuestas a estas preguntas te ayudarán a definir tu camino y vivir de manera más consciente. El tiempo es un recurso invaluable e irrecuperable. Sin embargo, una buena gestión del tiempo nos permite aprovecharlo de manera más eficiente. Hoy en día, la tecnología nos ofrece numerosas herramientas para organizarnos, planificadores, aplicaciones de gestión del tiempo, recordatorios y más. Prioriza tus tareas y evita distracciones que puedan robarte horas valiosas. Una de las habilidades más difíciles pero necesarias es aprender a decir no. Vivimos en una sociedad donde se espera que siempre accedamos a las peticiones de los demás, incluso a costa de nuestro propio tiempo. Sin embargo, saber decir no cuando es necesario nos permite preservar nuestra paz interior y avanzar hacia una vida más equilibrada y satisfactoria. Una de las mejores formas de invertir el tiempo es el aprendizaje continuo. El mundo está en constante cambio y solo el desarrollo personal nos permite mantenernos vigentes y enriquecernos tanto en el ámbito personal como profesional. Cursos, seminarios, libros e incluso la autoeducación nos ayudan a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. El tiempo dedicado a nuestros seres queridos es una inversión invaluable para nuestro bienestar emocional y mental. Mantener relaciones sanas y sólidas con la familia y los amigos, compartir experiencias y apoyarnos mutuamente hace que la vida sea más significativa y llena de momentos inolvidables. Cuidar de nuestra salud física y mental es esencial para una vida plena. Una buena alimentación, la actividad física y el descanso no solo prolongan la vida, sino que también la hacen más disfrutable. Equilibrar el trabajo con la vida personal y perseguir sueños que nos brinden felicidad es crucial. La gratitud también juega un papel fundamental en una vida significativa. Apreciar lo que tenemos nos permite valorar cada momento y vivir con mayor plenitud. Llevar un diario de gratitud donde registremos los momentos por los que estamos agradecidos nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a ser más conscientes de nuestra realidad. Uno de los mayores enemigos del aprovechamiento del tiempo es la procrastinación. Aplazar tareas no es solo un problema de organización,
sino también una falta de autorregulación que nos lleva a actuar irracionalmente. La procrastinación puede afectar el trabajo, los estudios, el hogar e incluso las relaciones personales, generando estrés y culpa. A menudo posponemos tareas por miedo a que los resultados no cumplan con nuestras expectativas. Curiosamente, algunas personas temen tanto al fracaso como al éxito debido a los cambios que estos pueden traer. La búsqueda de la perfección puede llevarnos a la inacción, y cuando una tarea parece abrumadora o aburrida, nuestra motivación para completarla disminuye. Para superar la procrastinación, es clave dividir las tareas en subtareas manejables, establecer plazos realistas y practicar la autodisciplina. Crear una rutina diaria y seguirla nos ayuda a desarrollar hábitos productivos. Además, encontrar incentivos personales, como recompensas o simplemente reconocer la importancia de la tarea, puede mantenernos motivados. No permitas que la búsqueda de la perfección te paralice. Un trabajo terminado, aunque no sea perfecto, siempre es mejor que uno que nunca se inicia. Reduce las distracciones, apaga notificaciones y crea un entorno adecuado para trabajar con enfoque. Comprender las causas de la procrastinación e implementar estrategias efectivas para combatirla puede mejorar significativamente nuestra productividad y calidad de vida. La procrastinación es un hábito que se puede cambiar con conciencia y disciplina. La vida es corta, y por ello es fundamental ser conscientes de cada momento. Deshazte de lo innecesario y enfócate en lo que realmente te hace feliz y te da satisfacción. Atrévete a explorar tus sueños sin miedo a cometer errores o enfrentar obstáculos. Cada instante tiene un significado. La clave está en aprender a verlo y a gestionar nuestro tiempo de manera sabia. Una vida bien vivida no es solo una sucesión de eventos, sino un viaje extraordinario lleno de alegría, logros y calidez.